Bueno, vamos a continuar con los últimos dos temas de la unidad número 4, que es aplicaciones de la derivada. Y estos dos temas son, como aparecen en el apunte que ustedes tienen, crecimiento y decrecimiento de una función y además la concavidad de la curva. Nosotros en la primera unidad, si ustedes recordarán, analizábamos los intervalos creciente, decreciente, intervalo de positividad y negatividad. Lo que no habíamos analizado era la concavidad de la curva. Pero refiriéndonos a los intervalos crecientes y decrecientes, si por ejemplo miramos esta función, nosotros aquí podíamos determinar desde una visualización gráfica los intervalos donde la función era creciente. Por ejemplo, decíamos que todo este sector, la función va creciendo o la curva va creciendo y hacíamos la referencia al eje X, es decir, desde el menos infinito hasta el menos 1, la función era creciente unida a este otro sector de la curva, es decir, unido al intervalo 1 hacia el infinito. Y el intervalo donde era decreciente, decíamos que era este sector que tenemos acá, es decir, desde el menos 1 al 1 como intervalo. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es, utilizando los conceptos que sabemos de derivada de una función, aplicando derivadas, vamos a ir determinando los intervalos de crecimiento y decrecimiento y además el intervalo de concavidad de la curva. Entonces vamos al crecimiento y decrecimiento de una función. Leemos en el apunte, y en el apunte dice que dado un intervalo determinado, una función va a ser creciente si para un determinado x la derivada primera en ese x es mayor que cero. Es decir, si la derivada primera en un x que pertenece a ese intervalo es mayor que cero, es decir, positivo, entonces la función es creciente. En cambio, si la derivada primera para algún x que pertenece a ese intervalo, esa derivada primera es menor que cero, es decir, negativa, vamos a decir que la función en ese intervalo que estamos mirando es decreciente. Entonces, bueno, para esto yo he retomado lo que habíamos hecho en la clase anterior con esta función. La función es 3x, esto me ha quedado afuera. La función es x al cubo menos 3x más 4 y es la que tenemos graficada aquí en GeoGebra. Yo he dejado visualizado también los puntos que habíamos encontrado. Nosotros habíamos hecho un análisis de la derivada primera para determinar extremos. Esta yo he puesto aquí solamente las conclusiones, porque todo el desarrollo quedó en la clase pasada. Habíamos encontrado que los extremos eran el máximo en el punto A menos 1, 6, es decir, acá tenemos la coordenada X menos 1, la coordenada Y 6. Y además habíamos encontrado que el mínimo estaba en el punto B igual de coordenadas 1, 2, es decir, el B de coordenadas x1 e y2, coordenada 1, 2. Y además, por la derivada segunda, habíamos encontrado el punto de inflexión, que era en 0, 4. Recordemos que ese punto de inflexión en 0, 4 nos está indicando que la curva cambiaba la concavidad. Y además habíamos dicho que cuando hablábamos de los extremos, ya podíamos decir qué crecimiento tenía la función. Es decir, decíamos que si teníamos un extremo máximo, a izquierda de ese extremo, como lo vemos acá en la gráfica, si tenemos un extremo máximo, a izquierda de ese extremo, es decir, todo este sector, la función va creciendo para llegar a ese máximo y luego a derecha del máximo la función decrece. Eso nosotros lo vamos a hacer ahora con la utilidad que nos brinda la derivada primera, siguiendo lo que dice el apunte. Vamos a ver un intervalo, un x determinado que pertenezca al intervalo donde nosotros estamos anticipando que la función es creciente y lo vamos a reemplazar en la derivada primera. Si ese reemplazo nos da positivo, entonces decimos que la función es creciente en ese intervalo. Entonces, fíjense, nosotros estamos diciendo que en el intervalo menos infinito hasta menos 1, la función es creciente. Entonces debemos elegir un valor en ese intervalo. Supongamos menos 2.
Menos 2 pertenece al intervalo menos infinito menos uno. Entonces vamos a hacer la prueba en menos 2. Entonces, ¿cómo es la prueba? La prueba es plantear la derivada primera en menos 2. Entonces veamos, fíjense, planteamos la derivada primera en menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 es 12, 12 menos 3 es 9. ¿Cómo nos queda la derivada primera para un valor que pertenece al intervalo donde anticipábamos que la función era creciente? Es positiva. Entonces vamos al apunte. Como quedó positiva, decimos que la función es creciente en ese intervalo. Entonces volvemos y decimos que la función f es creciente en el intervalo, si quieren ponemos así, si quieren no, debemos hacerlo así, en el intervalo que va desde el menos infinito hasta el menos uno. ¿Por qué ponemos menos uno? Porque es donde tenemos el máximo. Ahora vamos a ver qué pasa entre el máximo y el mínimo, es decir, desde el menos uno hasta el uno. Deberíamos probar con un valor entre ellos, qué sé yo. Podríamos probar con el cero, pero bueno, para no hacerlo tan, digamos, tan justamente en cero, lo vamos a probar en 0,1, por ejemplo. Entonces, nuevamente, probamos la derivada primera, la probamos en 0, no me acuerdo cuánto dijimos, pero probemos en 0,5, la derivada primera. 0,5 pertenece al intervalo que está entre menos 1 y 1, que es este intervalo que estamos viendo nosotros acá, entre menos 1 y 1. Entonces probamos y nos va a quedar que 0,5 al cuadrado es 0,25, 0,25 por 3 es 0,75 y 0,75 menos 3 es 2,25 negativo, menos 2,25. Entonces, como la derivada primera en un valor 0,5 es menos 2,25, entonces la conclusión va a ser que f es decreciente en el intervalo que va desde el menos 1 al 1. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que entre el máximo y el mínimo la función era decreciente, habíamos anticipado. ¿Y en qué x es máxima la función? En el x menos 1. ¿Y en qué x es mínima la función? En 1. Entonces, en ese intervalo menos 1, 1, debería verificarse que la función es decreciente. ¿De qué forma? Planteando un valor que pertenezca a ese intervalo en la derivada primera. Pensamos en el 0,5, nos da negativa y en el apunte nos dice que si la derivada primera es negativa en un valor, entonces la función es decreciente y aquí tenemos las funciones decrecientes. Ahora nos queda la otra prueba, es decir, pasando el 1, es decir, en el intervalo desde 1 hasta el infinito. Entonces hacemos la derivada primera. Por ejemplo, de 1 al infinito yo la voy a probar en 3, porque 3 pertenece al intervalo que está entre 1 y el infinito. Entonces voy a hacer la derivada primera en 3. Fíjense, 3 por 3, 9. Por 3, 27. 27 menos 3 es 24. Como la derivada primera nos ha dado positiva, entonces decimos que f es creciente en el intervalo que va desde 1 hacia el infinito. Estamos en el intervalo que va desde 1 al infinito. Ustedes van a ver en la parte práctica que yo lo trabajo también con una tablita. Igualmente podemos hacerlo. Y vamos ahora a la utilidad que nos da, además del punto de inflexión, la derivada segunda. Entonces, en la derivada segunda, con la derivada segunda, lo que hacemos es analizar la concavidad de la curva. Y entonces decimos, si la función para un determinado intervalo
la derivada segunda es positiva, entonces la función es cóncava positiva. Y si la derivada segunda en un valor que pertenece a un intervalo es negativa, entonces la concavidad va a ser negativa. Entonces, bueno, vamos a suponer acá, fíjense, estamos probando, o sea, vuelvo, perdón, al crecimiento y decrecimiento. Vamos a probar, aquí vamos a poner lo que estábamos diciendo. Estábamos probando aquí en el intervalo, quiero que quede esto bien clarito para ustedes, perdón. Vamos a probar aquí en el intervalo que va desde el menos infinito hasta el uno, perdón, hasta el menos uno. ¿Estamos? Estoy corrigiendo esto. Bien, aquí lo que hicimos es prueba en el intervalo. Ahí estamos probando, estábamos probando en el intervalo que iba desde el menos uno al uno. Y aquí estamos probando, prueba, en el intervalo que iba desde el uno hacia el infinito. Entonces, bueno, esas fueron las distintas pruebas que hicimos.